Hola, mirá qué tema que tenemos para meternos un poquito en este día. Se titula Las personas renuncian a otras personas, no a las organizaciones o las empresas. Lo que quiero es llevarte a pensar por un momento cuánto están afectando nuestras relaciones interpersonales, nuestro sistema de relacionarnos con las personas, que pueden hacer y afectar que incluso algunos dejen el barco, pasen a otro bando, renuncien a las actividades que han estado haciendo por y con nosotros. Hay personalidades que alejan a las personas, ¿verdad? Ya lo sabes. Y por eso mismo es que quiero invitarte a que por un momento recuerdes el momento que viviste esa experiencia de haber renunciado a un trabajo o a una organización. Pensalo un momento. ¿Te acuerdas cuáles fueron las motivaciones para hacerlo? Muchas veces pensamos que algunas de las motivaciones tuvieron que ver con una mejor posición, posiblemente con un mejor ingreso, posiblemente porque había un programa de carrera que me permitía desarrollarme un poco mejor. Pudiera parecer que las causas han sido a veces diferentes a lo que realmente pudo haber originado ese motivo. Por eso pienso un momento, ¿cuánta de esa decisión tuvo que ver con las personas que lideraban? Porque posiblemente todos los otros elementos pudieran ser negociables, posiblemente todos los otros elementos pudieran haber sido producto de una charla, de una conversación y encontrar las mejores maneras de crecer, de desarrollarnos. Lo más probable es que tomaste la decisión porque las personas que estaban liderando o que representaban en ese momento la idea, la jefatura, la gerencia de esa empresa, no tenía la capacidad de poder relacionarse de manera adecuada contigo. Entonces, quisiera que pensáramos en al menos 4 cosas y aprovechemos este tiempo para esto. Mirá, primero, las personas renuncian a los individuos que los menosprecian. Eso es así, porque obviamente ninguno de nosotros quiere ser despreciado, ninguno de nosotros quiere ser tratado en menos. Tengo una anécdota acerca de un profesor, un doctor, era una eminencia, había escrito varios libros y tuvimos la posibilidad de ser alumnos de él. Obviamente, a medida que conocíamos de alguna manera su trayectoria, habíamos leído sus materiales y de alguna manera sentir que él era nuestro profesor, de alguna manera también realzaba lo que iba a ser nuestro currículum luego como estudiante. Fui alumno de tal profesor. Lo que no esperábamos es que la actitud a veces de este profesor no era la más adecuada. Cada vez que alguien estaba haciendo algún tipo de pregunta que podía resultar interesante, sencillamente él lo miraba y con el ceño un poco fruncido movía la cabeza como diciendo no es adecuado. Si la persona insistía en volver a hacer esa pregunta, él lo miraba fijamente y sin decir ninguna palabra, solamente lo miraba por un minuto fijamente y seguía dando su cátedra. Y finalmente, si había una mayor insistencia o si otros decíamos, hay una pregunta que me parece relevante o nos parece necesaria, sencillamente respondía, usted todavía no está a la altura de escuchar la respuesta a esa pregunta. Cuando usted esté en condiciones de poder recibir esa respuesta, entonces yo se la daré.
Obviamente esto comenzó a traer varios conflictos y a medida que iba pasando el tiempo, muchos dejaron justamente la clase y fuimos quedando un grupo bastante reducido. Porque las personas renuncian a aquellos individuos que los menosprecian. ¿Qué sucede cuando se valora y se estimula a las personas? Obviamente hay una motivación, hay un anhelo y un deseo de desarrollarse, de crecer. ¿Qué sucede cuando se trata a las personas, sin embargo, como peones en un tablero de ajedrez? ¿Lo has experimentado? ¿Lo has vivido eso en algún momento? Pareciera que solamente se trata de uno o un pequeño grupo tratando de ganar una partida y no hay ninguna otra posibilidad más que esa obediencia de hacer lo que te piden hacer. Aunque a veces eso hasta sea un poco reñido con tus propios valores y principios. Así que, ¿de qué manera necesita evaluar cada uno de nosotros nuestro liderazgo con respecto al trato que le damos a aquellos que están con nosotros? Por eso es que tengamos presente esto. Las personas renuncian a los individuos que los menosprecian. La segunda cosa que sucede es que las personas renuncian a los individuos que no son dignos de confianza. Estoy seguro que también has vivido esta experiencia, ¿verdad? Cuando nos parece y no nos gusta y tenemos duda si está habiendo transparencia, si las personas que están llevando adelante ese tipo de liderazgo han despertado o no en sus seguidores o aún en nosotros mismos la confianza necesaria. ¿Y qué pasaría si hay otras personas que comienzan a dudar de nosotros? Entonces, ¿cómo podríamos construir confianza? Esa es la pregunta. Seguramente tienes varias respuestas y yo quiero compartirte por lo menos estas 4 o 5 cosas. La primera es que para construir confianza necesitamos mantener una integridad. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Entonces, que podamos ser personas de una sola pieza. Que cuando comprometemos nuestra palabra, nuestras expresiones, sea esa la línea sobre la cual nos vamos a conducir. La segunda cosa es que tenemos que comunicarnos abiertamente y comunicar de la misma manera la visión y los valores. Leía los otros días la historia acerca de un director técnico, de un entrenador de un equipo de fútbol americano y que él marcaba la diferencia, fíjese, con sus ayudantes. Y muchos observaban esto, que cuando llegaba el momento del almuerzo, cuando llegaba el momento de compartir con todo el equipo, la mayoría de sus ayudantes se salteaban la fila, hacían uso de alguna manera de ese lugar de privilegio para obtener más rápido la comida y aún se sentaban como un grupo aparte del resto del equipo. Pero se dice que el entrenador, que es el que llevaba al equipo a ganar justamente los partidos, hacía exactamente todo lo contrario. No importa el lugar en el que había llegado, él seguía la fila y se quedaba en el lugar donde le había tocado. Aprovechaba ese momento para compartir con los que estaban adelante y con los que estaban atrás. Generalmente eran también jugadores o parte del equipo. Luego, cuando llegaba la hora del almuerzo, no se iba con su equipo técnico, sino que iba rotando por las mesas y en cada día comía en una mesa diferente. Eso lo que provocó fue el poder comunicar de manera mucho más abierta la visión y los valores que él estaba sosteniendo como el entrenador del equipo. Así que indudablemente eso los llevó a ganar partidos y hasta un campeonato. La tercera cosa es que debemos aprender a demostrar respeto con nuestros empleados o con nuestros colegas.
tenemos que dar respeto a las personas que trabajan con nosotros. Esto es importante porque es la manera como vamos a despertar la confianza. Algunas veces tuve que percatarme de esta situación y muchas veces pedirle a las personas, incluso yo mismo tomar esta actitud, de a veces respetar mucho más el valor que tiene la experiencia de personas que habían estado desarrollando una actividad por mucho tiempo, por muchos años, de la cual podíamos aprender, de la cual podíamos rescatar mucho conocimiento, esa experiencia que solamente se logra con la práctica y la cual a veces perdemos. La cuarta cosa es que tenemos que aprender a concentrarnos en las metas, o sea, compartir en lugar de tener nuestras propias agendas personales. A veces el tener nuestra propia agenda personal y el separarnos del resto de las personas hace que nuestras actitudes causen dudas y perdamos la confianza de las personas que están trabajando con nosotros. Y finalmente, hacer lo correcto sin importar el riesgo personal es lo que va a provocar que muchas otras personas comiencen entonces a depositar confianza en lo que hacemos. El tercer punto, tremendamente importante, es que las personas renuncian a otras personas cuando son incompetentes. Porque, ya lo sabes, ¿verdad? Cuando los líderes son incompetentes, prácticamente se tornan en una distracción para los equipos de trabajo. Recuerdo que una de las experiencias fue justamente esta. Solía suceder que cuando llegaba un supervisor nuevo, un ingeniero nuevo, y que tenía que obviamente pasar por la etapa de aprendizaje, todo lo tuvimos que hacer alguna vez. Y recuerdo haber vivido esa experiencia de haber sido el que llamaba la atención, ¿verdad? Entonces toda la gente estaba pendiente a ver de qué hacía el nuevo, y cómo iba a arreglar o cómo iba a solucionar tal y cual situación. Porque dependiendo de nuestras competencias y nuestras habilidades, las personas también nos van a dar el lugar para ser dirigidas o no. Así que tengo 4 preguntas y son más personales. ¿Cómo clasificarías tu capacidad para inspirar confianza? ¿Estás usando la energía de tu equipo de manera eficiente y eficaz? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Es alta la producción? ¿En qué te estás afirmando? ¿Solamente en tus conocimientos? ¿O también estás usando las competencias de las demás personas, las capacidades de las demás personas y la experiencia que tienen las demás personas para poder desarrollar y llevar adelante los proyectos? Pregúntate, ¿estás teniendo ese impulso positivo para que todos los demás puedan de alguna manera experimentar y rodearse de esa misma experiencia? La cuarta cosa que tenemos que tener en cuenta entonces es que las personas no solamente renuncian a los individuos incompetentes, sino que también renuncian a los individuos y las personas inseguras. Porque son las inseguridades las que impiden que los líderes muchas veces brinden oportunidades de crecimiento. Hay algunos que quieren sentir de alguna manera que son el centro del conocimiento, de la experiencia, y quieren de alguna manera atrapar o acaparar todas las posibilidades. No hay mucho lugar para el especialista, no hay mucho lugar para el experto. De alguna manera quieren tener el poder del conocimiento
del desarrollo de las acciones, lo cual lo transforma en una persona evidentemente insegura. Así que la pregunta es, ¿usted entrena a su gente para que alcance su potencial? ¿Comparte con ellos responsabilidades porque son parte de su equipo? ¿O está solamente considerando y temiendo de que posiblemente no hagan la tarea como lo haría usted? O que pudieran salir o ser sobresalientes a lo que nosotros de pronto podemos conocer y manejar. Alguna vez escuché este consejo que pudiera ser un poco práctico, pero en realidad no termina de ser un buen consejo. Hacete indispensable para que nadie más sepa lo que sabes hacer. Pero en realidad eso se transforma en una cuestión de inseguridad. De alguna manera algunos quieren retener su lugar, quieren estar allí y ser tan indispensables de manera que nadie más pudiera hacer la tarea que ellos saben hacer. ¿Cómo calificas eso? Eso también es una inseguridad. Y no entrenar a nuestra gente para que alcancen a su máximo potencial y tengan incluso mayor éxito que nosotros mismos, más que egoísmo, también es inseguridad. Oscar Wilde dejó esta expresión que a veces se puede llegar a aplicar a este concepto que hemos estado tratando. Algunas personas causan felicidad a donde van y otras cuando se van. Que podamos ser de las primeras personas. Gracias por tu atención. Hasta otro momento.